esta segunda sesión te presento el contenido para cerrar la unidad número 1. Vamos a desarrollar lo que son los estímulos e incentivos, el subsidio, ¿verdad?, versus el gasto público, el subsidio versus inversión productiva. Y vamos a ver a través de un ejemplo que vamos a desarrollar en Excel lo que es la oferta y la demanda agregada. Entonces todos estos ejemplos van a estar en la plataforma. Ya está asignada la tarea número 2, ¿verdad?, que va a ser un análisis de las diferentes leyes que te voy a presentar en esta sesión y de qué manera se pueden desarrollar las diferentes formas productivas o las diferentes actividades productivas, considerando aquellos estímulos incentivos que realiza el gobierno como tal. Entonces, pero vamos a definir qué son estímulos e incentivos, qué son subsidios, qué es gasto público, qué es inversión productiva, para después hacer una pequeña relación sobre estos elementos o estos conceptos. También vamos a ver por separado los conceptos de oferta y demanda agregada, la relación que existe entre la oferta y la demanda, ¿verdad?, la diferencia aquí desde el punto de vista macroeconómico con el punto de vista microeconómico y cómo se logra el punto de equilibrio entre estos dos conceptos. Bueno, comencemos. ¿Qué son los estímulos o qué son incentivos? Ahí te puse en el concepto, ¿verdad?, con una referencia bibliográfica de que los incentivos deben de ser considerados como estrategias institucionales que inciden, dice, positivamente sobre el quehacer de los servidores públicos, sobre el comportamiento laboral, ¿verdad?, esperando que esto se traduzca en mejores resultados de gestión. Entonces, pero muchos economistas piensan o conceptualizan que los incentivos son un gasto. Hay dos elementos que se involucran en este concepto: lo que es gasto y lo que es inversión. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los estímulos? ¿Qué es lo que los estímulos e incentivos procuran dentro del sistema económico nacional? Bueno, lo que esto, ¿verdad?, procura es el bienestar, como te puse aquí en la diapositiva, y el trabajo eficiente. Y el trabajo eficiente orientado a los recursos por parte de los servidores públicos. Pero ¿qué implica esto? ¿Verdad? Implica la construcción de un ambiente laboral que contribuya, mira qué importante concepto, productividad. ¿Verdad? Y cuando hablamos de productividad, ahí estamos evaluando diferentes aspectos. Estamos hablando no solamente la parte de los ingresos, sino también la parte del control de los costos y de los gastos, ¿verdad? ¿Para qué esto? Para el desarrollo, ¿verdad?, tanto a nivel individual, es decir, por persona, como a nivel grupal, como es la economía nacional. Entonces, cuando el incentivo se vuelve un gasto, cuando no existe una recuperación de lo que se aportó, ¿verdad?, cuando no existe un ciclo de recuperación de un flujo que se aportó para mejorar la productividad de la economía nacional, ¿verdad? Es, por ejemplo, imagínate, miremos algunos plan de desarrollo que ha hecho el gobierno, los planes cero usura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay personas que se han integrado a los planes, ¿verdad?, se les ha dado las capacitaciones correspondientes y se le han asignado, ¿verdad?, un flujo o un efectivo para mejorar tal vez su tiendita, para mejorar tal vez su finquita, para mejorar tal vez su pulpería, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona no tiene un control sobre sus costos y sus gastos y utiliza este dinero, ¿verdad?, para gastos personales y no para mejorar lo que tiene que mejorar en su negocito, entonces no va a haber una recuperación eficiente, ¿verdad?, ni tampoco esta persona a nivel individual va a mejorar sus condiciones de vida y mucho menos va a aportar a la economía nacional. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, miremos otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Entonces, actualmente el gobierno está financiando mucho a los productores de la parte sur de Nicaragua, ¿verdad?, en Rivas, a los pescadores. ¿Qué pasa o qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, está estimulando e incentivando la pesca, facilitando uno de los recursos más importantes, como es el combustible que utiliza el pescador. Este estímulo lo hace con el objetivo de mejorar las condiciones. Yo he podido observar personalmente, ¿verdad?, que hay pescadores que ahora con esta facilidad han mejorado sus condiciones de vida, e incluso hay personas que tienen contratado a 2, a 3, hasta 4 ayudantes, porque tienen 1, porque tienen 2, porque tienen 3 pangas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha mejorado esto? La productividad de un producto que se exporta, que aumente el desarrollo de este sector, por ejemplo, y también mejoró, ¿verdad?, el empleo, porque antes trabajaba una persona, ahora trabajan 5 personas en esa planta. Entonces, el incentivo en ese momento se vuelve una inversión como tal, ¿no? Se vuelve una inversión como tal. No sé si me entiendes el concepto, ¿verdad? No sé si me entiendes los dos elementos importantes que se debe de incluir dentro de este concepto en particular. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Hablemos un poquito a dónde están integrados estos elementos, el incentivo, dónde están integrados. Entonces, tenemos aquí 2 documentos importantes. Uno, que ya te lo había mencionado en la sesión número 1, como es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Y este Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, ¿verdad?, se desarrolla o está inmerso en la Agenda 2030 desarrollada por las Naciones Unidas. Entonces, ambos documentos tienen objetivos comunes, que es el desarrollo sostenible, como puedes observar aquí. Cumpliendo con qué objetivo, aquí te puse 6, ¿eh?, que fue lo que yo te puedo decir que son de los más importantes. Entonces, 1, apoyar la estabilidad macroeconómica de los países. Garantizar financiamiento de los programas y proyectos de inversión como el que te acabo de explicar, ¿no?, que el gobierno está financiando el recurso combustible a estos productores. 3, dice concentrar mayor esfuerzo en la provisión para la presentación y mejora de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque Nicaragua, así como todo país, es exportador. Y cuando un país exporta productos, los países donde enviamos nuestros productos tienen estándares establecidos de calidad. Y si usted no cumple con esos estándares de calidad, entonces este mercado se cierra. Por tal razón, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, está este objetivo número 3. Concentrar esos mayores esfuerzos para mejorar lo que nosotros ofrecemos al resto del mundo, ya sea un bien o ya sea un servicio como tal. Incluso también, ¿verdad?, y ahí está lo que son la parte de la asistencia pública a la población, como puedes observar en el objetivo
Ese es, ¿verdad? Algunos ejemplos en lo que se refiere, ¿verdad? Dónde encontramos o dónde están inmersos estos incentivos. ¿En qué documento están inmersos estos incentivos? Bueno, sigamos. Entonces, aquí están estos ejemplos. Como te decía, en la plataforma está el documento que se llama Guía del Inversionista, el cual emitió el gobierno nacional para que el inversionista extranjero y nacional pueda ahí identificar cuáles son las facilidades que ofrece el gobierno como tal, ¿verdad? E incentivarlo a invertir en el país y en el desarrollo de la economía nacional y por ende la sostenibilidad de nuestro sistema económico. Entonces, ahí podemos mencionar, por ejemplo, las leyes de zonas francas, la ley 917, ¿verdad? Que son actualmente las empresas que tienen mayores exoneración en Nicaragua. Te vamos a poner un ejemplo aquí. A ver si lo tengo por aquí. Aquí están. Entonces, ¿qué pasa con las zonas francas? Entonces, mira, están exentos del impuesto del IR, del impuesto de importación, de impuestos municipales, de impuesto de valor agregado, ¿verdad? O el IVA, como nosotros lo conocemos. Impuesto sobre la propiedad. Eso establece la ley 917. Y el requisito principal es exportar el 100% de las ventas totales. Ese es el requisito. Entonces, es lo que te decía yo aquí. Estas leyes que estás observando tratan de alguna manera de que la inversión nacional y extranjera inyecte capital a nuestro sistema económico, inyecte capital a nuestro sistema económico, ¿verdad? Y es por eso que usted me va a ir a leer esa guía del inversionista y puedas identificar qué incentivos, ¿verdad?, está desarrollando actualmente el gobierno para estos empresarios que quieren ser partícipes del desarrollo económico del país. Entonces, ahí están algunas facilidades, ejemplos de facilidades, ¿verdad?, a la inversión extranjera. Otro ejemplo sobre el incentivo a la exportación, ¿verdad? Ahora miremos los conceptos que te hablé al inicio. Hablemos un poquito que es gasto público. Si ves ahí en amarillo, el gasto público dice es el dinero que gasta el sector público en llevar a cabo una serie de actividades. Entonces, estas labores que hace el gobierno como tal en la economía nacional, ¿verdad?, está financiado directamente por recursos que son recolectados a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el pago, a través de la Dirección General de Ingresos, por el pago que hacen de impuestos las empresas y los particulares como tal, ¿no? Entonces, ¿quién financia el gasto público? El gasto público lo financia las empresas y lo financia también el individuo, la persona natural, ¿no? Y esto es para que pueda funcionar el Estado como tal. Ahí en el cuadrito podés ver, por ejemplo, en el 2023, en Millones de Córdoba, ¿verdad?, tuvimos, digo yo, ¿verdad?, porque nosotros aportamos ingresos totales por 130 millones, 37 mil córdobas. Y se ejecutó 139 millones 557 mil córdobas. Con una necesidad de financiamiento de 9 millones 520 mil córdobas. Porque es importante saber esta información. Bueno,
Es importante saber esta información porque de alguna manera nosotros como empresa o como empresarios, ¿verdad? O como particulares, nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta a dónde nosotros podemos ser actores de desarrollo económico en el país. ¿Y cómo está clasificado este gasto público? Ahí están los gastos corrientes, ¿no? Los gastos de capital, gastos de transferencia, gastos de inversión, que más adelante en el desarrollo de la asignatura pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, que forman parte de esta clasificación. Aquí está la distribución y la ejecución del gasto público para el año 2023. ¿No? Como puedes observar ahí, te doy algunos ejemplos, como salud. Tuvo una asignación del 18.8%. Transporte y comunicaciones, una asignación del 12.3%, ¿verdad? Defensa, 2.9%, ¿verdad? Entonces, todas estas asignaciones están distribuidas de acuerdo a los objetivos estratégicos que tiene el Estado como tal. Que tiene el Estado como tal.